necesitaba. Bueno, buenas tardes. Hoy es domingo 10 de agosto, gente. Estamos en la semana 32, programa 32, pregonando idea por la cultura del pueblo, creando poder popular. Llegué, estoy en Panamá hoy domingo y tenemos que grabar porque es nuestro compromiso los minutos que podamos alcanzar para hacer el balance de la semana en lo político, lo social y ciertamente lo ideológico también, gente. Tenemos que ser responsables de los aportes que desde nuestras distintas organizaciones debemos dar a, hombre, al análisis, a la interpretación, si se quiere, pero también a las propuestas que desde las colectividades y desde el movimiento social eh, nos urge ir articulando y configurando. Entonces, en ese sentido, por más cansada que esté, estoy obligada a hacer el programa junto con usted. Bienvenida y bienvenidos a nuestros oyentes de Saludos, Pregonando buenas tardes. Ideas. ¿Cómo están todos? Saludos, Saludos, mira. bienvenida Saludos, ¿qué Rebeca, tal? Panamá. Uy, ¿Cómo sí, estás? qué ¿Cómo te duro. fue por allá? Cuéntanos. Buenas tardes a todas y a Rebeca Cuéntanos, y Rebeca, a ¿cómo te Panamá. fue por Honduras? Bueno, mira, lo Saludos. primero es que fue un encuentro centroamericano de profesionales de la sociología, compañeras y compañeros de toda la región centroamericana, bueno, alguna gente de otras latitudes, que al final de cuentas estuvimos revisando, analizando varios ejes: educación superior, ambiente, el tema de la democracia, la institucionalidad democrática y los autoritarismos en la región centroamericana y otros temas en paralelo, bueno, feminismo, etcétera. Lo cierto es que sin duda, creo que el tema que acaparó un tanto la atención, además del obvio, el tema de la educación superior y las amenazas que está teniendo las universidades, no solamente desde adentro, sino también desde afuera de los distintos gobiernos que se han ido constituyendo en nuestra región centroamericana, que nos plantean un reto como en los años 80 de defensa y protección de las autonomías universitarias, y sin duda de el derecho inalienable que tienen los pueblos, porque a las universidades públicas van los hijos del pueblo y las hijas del pueblo, y por tanto nos corresponde defenderlas. Más allá de, sí, de las situaciones que se puedan tener contrarias al equilibrio del manejo de estas instituciones, la defensa de la autonomía universitaria y de esa institución es una tarea que salió allí clarito de ese congreso. Y también, por supuesto, el tema ambiental que se vio desde distintos ángulos, perspectivas, y el tema del extractivismo, no solamente minero, sino también con el tema de la interconexión eléctrica, hídrica o térmica, que atenta contra los corredores, incluyendo el corredor mesoamericano, pero también corredores costeros, como el caso que ya se está planteando el gobierno actual de una interconexión por allá, por el archipiélago de Gunayala, esas islas de los hermanos Gunas y el Darién para Colombia, vaya, sin consulta, sin estudios, sin análisis de nada, solamente con la pronta y la imposición de los sectores empresariales que se plantean sí o sí el ir contracorriente a todas las políticas que incluso en los organismos internacionales se plantean, de las obligatoriedades que allá deben ir teniendo los estados frente al tema de la defensa del ecosistema. Eso se discutió allá y por supuesto también se discutió el tema de los modelos autoritaristas que se están instaurando, bueno, no solo en la región centroamericana, sino en la América Latina en general, pero concretamente en países como el nuestro. Y se discutió, bueno, algunos compañeros y compañeras que estaban allí sorprendidos de lo que nos ha salido en un año de gobierno acá. Y bueno, como quien dice, para
para los Sorprendido de tipos. las sorpresas que no son tan sorpresas, ¿no? Bueno, poner las bardas en remojo. Entonces, un poco vamos a hablar de eso, compañeros, cómo está el balance con las propuestas que desde el Ejecutivo caen toda la semana y que simplemente son propuestas que alteran el orden constitucional, una cosa que era como impensada hace un tiempo con esos gobiernos que hemos tenido por dictadura de los partidos políticos tradicionales que son una descomposición de la sociedad, todo lo que conocemos, sabemos, e identificamos de los partidos políticos, pero que no se habían atrevido realmente a contraponerse los intereses de los sectores que financian campañas y que son los factores reales de poder a el ordenamiento jurídico, al tema de los derechos humanos, al tema de las garantías constitucionales, de las libertades. Allí se habló mucho de la libertad de sindicación en nuestra región que está siendo amenazada, el atropello a los sindicatos y su existencia, al control de sus cuentas bancarias, el tema también el impedimento de asociación, que no solamente en Panamá, también lo hablaron, bueno, en Nicaragua, en El Salvador, etcétera. Y por supuesto, hombre, sorprendido de que aquí se haya declarado en este gobierno una huelga que es absolutamente legítimo por un tema legítimo de la cuota obrero patronal como ilegal la huelga de los docentes en Panamá. Entonces, todo eso allá lo discutimos y la verdad que queremos hacer el repaso hoy de por dónde anda la cosa. No sé si arrancamos contigo, Jorge, y luego con Antonio o con Alberto. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, me he escuchado atentamente todo lo que se discutió en el Claxo. Digo, En ACAS. en ACAS, la Asociación Centroamericana de Sociología, que hace un balance de la región, y es evidente que en el caso de Panamá hay una práctica ruptura del orden constitucional, la, la derecha extrema en ejercicio del poder, que asaltó el poder por la vía electoral a través de una operación de engaño muy bien orquestada contra la propia población panameña, eh, parece que ha decidido que la democracia liberal, instaurada sobre todo después de la invasión de 1989, ya no le permite efectivamente explotar a mansalva a la población panameña. Entonces, si bien mantienen su forma, la separación de los poderes, en la práctica, cada vez que el señor presidente habla los jueves, los fiscales de la República cumplen. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia miran para otro lado y aprovechan la crisis para apertrecharse de todos los beneficios salariales y de jubilación posibles a costa del erario y comprometiendo la separación de los poderes del Estado, lo cual hace que todo este estado de cosas violente lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que establece que el Estado panameño se organiza bajo forma democrática y republicana de gobierno. Esto es fundamentada en la separación de los poderes o de los órganos del Estado. Ese discurso que utiliza la Policía Nacional y el Ejecutivo, judicialícese a todo manifestante social, dando órdenes al Ministerio Fiscal y al órgano judicial, eh, implica la instauración de una especie de neofascismo judicial en nuestro país como reflejo de esa tendencia neofascista que a partir del ascenso de algunos gobiernos ultraderecha a determinados poderes públicos en América del Sur y especialmente en América del Norte con Donald Trump, se sienten pues envalentonados para arrasar
con las conquistas sociales, y para eso entonces tienen que violentar y hacer saltar por los aires el régimen de libertades y garantías democráticas fundamentales restringidas que establece nuestra Constitución, y atentan y atacan contra el más mínimo ejercicio del, de los derechos constitucionales. Eso nos convierte en consecuencias, como lo hemos venido diciendo ya, en una dictadura al estilo Fujimori, una dictadura al estilo Bolsonaro, en donde las instituciones republicanas se convierten en una especie de autoritarismo supuestamente democrático, y en el fondo, a través del brazo del Ministerio Público, el brazo de la represión judicial y la represión militar, se imponen las medidas por parte del gobierno, que refleja un consenso dentro de un importante, necesariamente un importante sector de la élite económica del país, que ha visto en este señor a una especie de campeón, así como la burguesía alemana vio a Hitler, la burguesía panameña, un importante sector de ella, sino su mayor parte, ve a este señor como el adalid en contra de la izquierda, en contra de los movimientos sociales. Además de que no podemos perder de vista que esta agenda de explotación contra nuestro pueblo, a partir de el montaje de una dictadura, una tiranía de carácter neoliberal, eminentemente macro, proempresarial, también es el mecanismo que se usa para tratar de acallar todas las voces patrióticas que se opongan al alineamiento de la política exterior panameña con los intereses del gobierno norteamericano, que en este momento radicaliza el discurso intervencionista sobre países de la región, específicamente contra la República Bolivariana de Venezuela, y busca amainar las contradicciones en la Europa del Este para concentrarse entonces en sus planes de agresión contra la China popular. En ese marco, el Canal de Panamá juega un papel importante económicamente hablando. Ellos buscan el control del canal y el paso gratuito de sus barcos militares y sobre todo de sus barcos comerciales para tratar de abaratar los costos de producción, tráfico de mercancía en su competencia estratégica contra la China popular. Y por otra parte, con miras a un eventual conflicto militar que puede llegar a situaciones insospechadas que nadie quiere, inclusive la posibilidad de una guerra nuclear, aspiran a retomar el control directo del Canal de Panamá y establecer un complejo de bases militares norteamericanas, de tal manera que el memorándum no es suficiente, este tema no está cerrado. En cualquier momento Donald Trump vuelve la mirada hacia nuestro país y viene con un segundo paquete de exigencias de carácter colonial. Entonces, frente a eso, decíamos ayer en la conmemoración del Día del Abogado y de la abogada de este país, en ocasión pues del aniversario de don Justo Arosemena, que había muy poco que celebrar, que era una fecha en donde había que cerrar fila en la defensa de las libertades democráticas establecidas en el título tercero de la Constitución y en la defensa del artículo 325 de la Constitución Política, que exige a los gobiernos de turno a que todo entendimiento, acuerdo, convenio o memorándum vinculado a la protección del canal y la presencia de efectivos militares extranjeros tiene que ser sometido a referéndum popular y tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Nada de esto se ha cumplido, lo hemos dicho reiteradamente. Creo que es importante en el marco de la coyuntura 462, en donde el tema de la soberanía canalera quedó un tanto en segundo orden, es importante restablecer la vigencia de ese tema paralelamente a la lucha por la reforma de la Caja de Seguro Social, que tampoco es un tema cerrado, y reunir a las fuerzas patrióticas, antiimperialistas, anticoloniales,
de este país para exigir el retiro de nuestro país unilateralmente de ese memorándum, porque eh, pone en peligro la neutralidad del canal, la soberanía y la propia existencia de nuestro país. Al No, bueno, la involucrarnos en una, neutralidad ya se perdió, ¿eh? al involucrarnos en una situación de potencial conflicto militar que puede desembocar en una guerra nuclear entre potencias mundiales, y frente a eso nuestro país tiene que hacer un llamado a la paz, tiene que ser una zona neutral en esos conflictos, un país que plantee la necesidad de resolver por la vía del diálogo los conflictos internacionales. Y ahora que hablamos del derecho internacional público en ocasión del Día del Abogado, no podemos olvidar que las amenazas del señor Donald Trump constituyen una agresión al ordenamiento jurídico internacional, tanto la Carta de las Naciones Unidas de 1944 como la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, ambos de la década del 60. Todos estos instrumentos jurídicos internacionales reconocen el principio de la independencia, la soberanía y la autodeterminación de las naciones, de tal manera que ese memorándum firmado en un contexto de amenazas, de invasión y de ocupación militar contra nuestro país está completamente viciado de voluntad. Y este señor presidente, al defenderlo y al sostenerlo, definitivamente que incurre en traición a la patria, y eso está penado en el artículo 425, si no me equivoco, del Código Penal, que establece que toda persona que atente contra la independencia nacional será sometido a proceso común de pena de cárcel, con el agravante cuando se trate de funcionarios públicos, en este caso el presidente de la República y el ministro de Seguridad. Ese es el marco de esta situación, un claro retroceso de las esferas democráticas en nuestro país. Cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia liberal, el modelo democrático liberal que se ha sedimentado en este país y que existe desde hace muchas décadas y que se intentó vender como una panacea después de la invasión. Era el discurso cónsono en aquel momento con la política estratégica de Estados Unidos. Y bueno, hay que reconocer que en la Constitución hay un acumulado histórico también de conquistas importantes, ¿no?, de este pueblo y de la humanidad, que son las garantías fundamentales. Bueno, ahora la ultraderecha en el poder, esta tendencia neofascista, que también está aliada a sectores conservadores que se reúnen inclusive a nivel internacional, la Internacional Conservadora, el Foro de Madrid, ahí conspiran las próximas elecciones regionales, buscan la toma del poder en Bolivia, buscan desestabilizar al gobierno de Xiomara en Honduras, están ya babeados por la Sí, pero posibilidad de retomar el conspiran poder abiertamente, en Jorge, Chile. ya no lo hacen ni a Chile. escondidas. Exactamente, lo hacen abiertamente. Es una ultraderecha que no había estado tan, Libertarios digamos, totales. empoderada como nunca antes en la historia. Antes se Sí, escondían, ahora lo dicen abiertamente, y frente a eso es importante levantar el discurso de la garantía democrática y de la lucha contra el fascismo. sí, creo Y que eso tenemos, no lo y tuvimos claro antes, Jorge, pero ahora yo espero que todo el mundo lo tenga claro. con esto termino por lo Exactamente. pronto. Es importante que todas las expresiones de vida comunitaria podamos incorporarlas institucionalmente a las formas de participación y representación política a nivel eh, del Estado, las reuniones de los sectores indígenas, las reuniones de las comunidades, formas de poder popular. Esas son las tareas que nos tenemos que ir planteando a nivel estratégico
para pasar de la resistencia y de la defensa a la ofensiva en el campo político. Y en ese sentido hay 4 ejes temáticos o varios ejes temáticos para reagruparnos y avanzar, y a partir de esos ejes establecer las alianzas necesarias desde los movimientos populares con una visión radical, pues, desde el punto de vista del cambio a nivel histórico para poder ir avanzando. El eje de la defensa de los derechos humanos, la defensa de las garantías y las libertades democráticas que fueron vulneradas completamente en la provincia de Bocas del Toro, la defensa de los derechos sindicales, el derecho a la De existencia asociación. de las organizaciones laborales, correcto, el eje ambiental, la necesidad de corresponder la defensa del ambiente con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, una especie de una visión ecosocial, tratar de armonizar ambas perspectivas, el eje de la defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación del Estado panameño es fundamental, ¿bien? Como parte de una visión progresista y revolucionaria de la sociedad panameña, un Estado que sea efectivamente independiente, en donde el pueblo sea efectivamente dueño del poder público, que existan las mayores cuotas, niveles, los mayores niveles o cuotas de participación democrática, y que los destinos del país efectivamente estén orientados en función de las grandes mayorías y no de una minoría, Rebeca, compañeros. Muy bien, Jorge. Y vámonos por ahí. La verdad que a esos 4 ejes que Jorge ha planteado, yo insisto que hay que agregar un quinto eje. Y el quinto eje tiene que ver con el de los reconocimientos de las gentes. Porque, ¿qué pasa? Hay una inmensa mayoría de la población panameña que puede tener mucho, poco, mediano conocimiento o em, identificación con todos esos temas que tú planteaste, de la soberanía, el tema ambiental, del derecho a la sindicación y el tema de los derechos humanos y las garantías. Pero ¿y qué pasa con ese montón de gente, esa población, eh, por ejemplo, que están en el grupo de los trabajadores por cuenta propia, que además son en su gran mayoría una población con una escolaridad baja, es decir, que no culminaron la secundaria y que además están en una situación precaria de pobreza, o sea, de pobreza, y que además son personas que están excluidas de posibilidades de acceder, por ejemplo, a un crédito para una vivienda, para la compra de un terreno y construir su propia vivienda. Toda esa gente entienden de todos estos temas, del tema ambiental, Exacto. del tema de los derechos humanos, el tema de que, hombre, hay que no, tanto que se luchó por la democracia, ahora no es verdad que se va a perder. Vaya, la gente entiende esas cosas, pero ¿y quién entiende que todas esas gentes tienen una necesidad de reconocimientos de sus realidades? Vale, yo creo que debemos, allá lo hablamos en Centroamérica y eso yo lo vengo también hablando, por ejemplo, con Alberto, que Alberto anda en esa onda cristiana y cuestión, y hay espacios en donde el ciudadano y la ciudadana de a pie participa que nosotros no identificamos, vaya, no es que no identifiquemos, no reconocemos como, Rebeca, es que ellos tienen que autoorganizarse. Es, Nosotros sí, no, hay que ser ahí bien claro y bien específico. diría que ese Esos sería el sectores, quinto eje, esos autoorganización. sectores tienen que construirse. Sí,
Tienen que Exactamente. cumplirse. No es un problema de que si nosotros le No, no, reconocemos no, pero espera, voy académicamente, para no es allá. un tema de derechos humanos, un tema de que ellos tienen que, nosotros podemos ayudarlos a que se organicen, tenemos que incorporarlo, pero de De hecho, repente, muchos de de esos repente sectores hasta influenciar en la nos idea, rebasan a influenciar nosotros. en No, no idea. influenciar en nada. Mira lo que Sí, hablábamos allá, que el comunitarismo es como una corriente que se debe impulsar. Mira, eso es un tema, a ver, vamos a hablar, eso es asimétrico. Hay gente como los grupos indígenas que ya están por delante de nosotros en el nivel de vida. exacto. Y hay gente Están como hasta los pensando en su partido trabajadores por político. cuenta propia que están por allá Sí, atrás, que creen que son, ¿cómo es que se llama? Emprendedores. Ajá. Y las comunidades las está presionando la ausencia de servicios públicos. Eso no es un tema de un reconocimiento académico, ni de derechos humanos, ni nada de eso. Lo estamos esperando en la fila y lo podemos ayudar a organizarse, lo debemos ayudar a organizarse. O no es un tema de una presentación jurídica del estatus de los. Imagínate, si es así, aquí hay 90.000 ancianos que viven solos en este país. 90.000. ¿Quién lo representa? Y yo te puedo decir exacto. millones de indicadores de la sociedad fragmentada que no, ni se representan ellos ni lo representa nadie, porque además no es bueno, no es sano que alguien te represente, porque además después te queda que te quieren tomar No, la. sí, justamente es lo que no queremos. Queremos Entonces, ahí cambiar el modelo representativo por participativo. mira, por eso es que esos espacios académicos yo le tengo mi reserva y tú lo sabes, Rebeca, no le digo nada. Ahí salieron con no sé cuántas resoluciones, entonces muy bien. Pero vaya, llenante cuando dijiste al principio, y por eso fue que Alberto dio lo Pero que son dijo. necesarios también, Antonio. Esos No, no, espacios son también son necesarios, necesarios. son Claro, necesarios, son claro, necesarios. Yo no digo que no sean necesarios, pero la necesidad está en imbricar, unir esos espacios donde se genera teoría a los espacios donde se genera lucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú antes dijiste cuando empezó Rebeca, este, cuando empezó Rebeca, tú te extrañó y a mí también me extrañó como que ellos se estaban enterando de lo que estaba pasando aquí. Yo quedé un poco con la boca abierta porque casi todo lo que Rebeca señaló, yo estoy seguro que fue lo que nosotros llevamos allá, porque eran es elementos. correcto. Entonces, pero no lo que ellos se enteraron. Cuando tú vas a ver qué están haciendo, todos están haciendo paper, ¿no? Y gestión de investigación así, o muy abstracta, o detalles fragmentarios de lo que es la sociedad. Yo creo que esos espacios son importantes, pero nuestra tarea con respecto a esos espacios es traerlos hasta acá. Mira, yo me reivindico en el plano, mi respeto en el plano académico, que es donde yo actúo, ¿no? Pero también entiendo la necesidad de que sea un espacio que se va y queda por allá, como aquí en Panamá, pues, viendo qué financiamiento obtiene de Senacid, ¿no? Y Rebeca sabe que yo con respecto a eso tengo mis reticencias, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es muy importante, va a ser muy importante para nosotros hoy, ya empezó, ya lo dijo algo Rebeca y Jorge, ver en dónde estamos hoy. Y bueno, cuando me toque, voy a hacer algunos señalamientos al respecto, pero quería dejar eso bien claro, que esos actores se organicen no es un problema de que nosotros lo planteemos, es un problema de que ellos tomen conciencia de dónde están. Y bueno, yo creo que lo están haciendo porque la realidad es eso, pues la realidad es como un yunque que te va poniendo clara, ¿no? Mira, lo cierto es que hay un nivel de conciencia colectivo que nosotros a veces también, no voy a decir la palabra que lo ignoramos, porque obviamente creo que nosotros pues hemos pensado, repensado y analizado mucho esta situación. Pero dada las circunstancias que se viven hoy, tú puedes escuchar a mucha gente hablando, entre incluso grupos sociales que en otro momento pues no se pronunciaban, no hablaban sobre el tema, sobre la base de la necesidad de organizarse en función de un proyecto. O sea, a nivel comunitario, sí, por ejemplo, los sectores originarios, los pueblos originarios han estado avanzando bastante, incluso por ahí, pues en broma y en serio compartí, incluso con ustedes hace unos días, la intención que tiene un grupo de pueblos originarios de crear un partido político. Pues no sé si al final será, pues, cuál fin tendrá o qué habrá detrás, pero lo cierto es que hay como esa discusión. Entonces, la necesidad que tiene Panamá hoy día de organizarse desde las comunidades
es una necesidad importante. Por eso decía que la quinta pata sería impulsar el tema de la organización, de las organizaciones comunitarias, ¿no? El Porque se va a comunitarismo, necesitar, sí. exactamente, se va a necesitar en este tiempo más. Y hace unos días atrás, pues, y por este medio, pues, envío saludos a los compañeros gremialistas docentes de Azuero, que también, pues, siempre sintonizan este programa. Y ellos son testigos de que yo en muchas ocasiones, pues, les he estado comentando de la necesidad que tienen hoy día, más que nunca, los gremios de extenderse hacia la acción comunitaria. Más que gremialista, acción comunitaria. Porque es necesario hoy día, pues, reforzar los eslabones que tenemos débiles para poder fortalecernos. Como bien Jorge en su análisis siempre brillante dijo hace un momento, pues hoy día pues se ve abiertamente pues un sector de la oligarquía o pues la oligarquía pues abiertamente no solamente en Panamá sino en otras latitudes también apostando por el poder político y apostando también por mantenerse en ese poder porque tienen que hacer negocio sí o sí. Justamente hablábamos hace algunos días atrás sobre el tema del presupuesto. Y bueno, todos sabemos que, bueno, Otoño tendrá mejor visión que yo en ese sentido, pues voy a dejarse esa parte a él. Pero hay un aumento pues, en el tema presupuestario. El señor Chapman habló de la inversión pues, en función del pago de la deuda externa, que obviamente es una deuda súper millonaria, de la cual yo no sé cómo vamos a salir, aún incluso pagando todo lo que vamos a pagar el próximo año y con disminuciones significativas en los presupuestos de las universidades públicas, a excepción pues de UNACHI, pues que eso tendrá sus razones por las que se mantiene así. Pero lo cierto es que yo comentaba y decía que ese tema de presupuesto era porque sí o sí el gobierno está apostando por temas de inversiones de infraestructura, necesita créditos abiertos para préstamos multimillonarios que van a estar pidiendo y que están ya solicitando a organizaciones y países de otras latitudes para poder hacer inversiones en infraestructura, porque pues obviamente tienen que hacer sus negocios, ¿no? Y luego harán Entonces préstamos con nosotros, bancos nacionales, espérenlo. exactamente, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible por organizar a nuestra gente. O sea, no basta nada más con los sindicatos, los gremios, que No, muy la gente bien se por organiza todo, sola, pero hay lo, que incorporar ese mecanismo el mecanismo o comunitario, eso, claro, ese eje para el análisis de la exactamente. estrategia, pues. Por eso ahondo, le doy énfasis a esa parte que bien lo mencionó Jorge, bien Jorge, claro que sí. lo Derecho mencionaste tú humano, también, Rebeca. importantísimo. Así Bueno, que eso es Garantía, importante, importantísimo. Comunitarismo, claro, importantísimo. yo quiero súper tomar, importante. Soberanía, sí. yo quiero partir de lo que acaba de decir Alberto. A ver, hemos terminado, no terminado, una coyuntura que ya está ha caído, pues ha caído la coyuntura de protesta. En este primer momento, digamos que el gobierno alcanzó objetivos importantes que fue no quiero utilizar la palabra, o sea, se impuso a los actores sociales, ¿no? Pero a costa de convertir al Estado de un Estado fallido, que ya lo hemos mencionado, pasarlo a una dictadura civil, en vez de recomponer las instituciones y su relación con la sociedad civil para que entre todos hacer un proyecto, han venido con su proyecto esencial, ¿no? Que ya todos conocemos, minas, embalses, macroproyectos para los cuales han ajustado un presupuesto. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? Uno, el gobierno ahora necesita continuar creando la credibilidad para atraer ya cumplió con un escenario, el disminuir los actores sociales. Ahora viene el escenario de ganar la credibilidad para que venga la inversión extranjera más barata. Para eso ha hecho este ajuste presupuestario. O sea que ya viene una segunda parte que es el deterioro de los intereses de todos los sectores sociales, como es clásico en los planteamientos neoliberales, ¿no? Y eso se ve claramente en el presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son las características de este presupuesto? Bueno, sí, en efecto, ellos aumentaron el presupuesto, lo aumentaron
son 34.991 millones, ¿no? Por lo tanto, agregaron 4.118 millones de dólares al presupuesto, pero en presupuesto de funcionamiento solamente se incrementó 1%. Prácticamente es un presupuesto de inversión en macroobra, eso ya lo dijo Alberto, que es la manera como ellos tradicionalmente pasan los capitales. eh, eh, Al aumentar su capacidad de empréstito, traen capitales al Estado y del Estado se lo dan a las empresas. Ahí consiste la sinvergüenzura. Pero como eso es lo que el régimen patrocina, el capitalismo promueve, entonces ellos están haciendo lo que los empresarios quieren, que el dinero colectivo termine para ser administrado por unos pocos. Entonces, en ese sentido, lo que han hecho, ya lo mencionó también Alberto, es pagar deuda externa, ¿no? Han hecho los ajustes fiscales y esa deuda externa, ahora en vez de pagar mil 139 millones, ahora van a pagar 3.660 y pico de millones, con lo cual amortizan y pagan y también pagan intereses. Entonces, por ejemplo, el sector social es el gran afectado. Pues vemos cómo a educación se le no, a ver, la ley dice que el presupuesto no puede ser inferior al presupuesto del año anterior y sin embargo, en educación se recortaron más de 200 millones de dólares, que eso no se come, eso fuma en pipa, más de 200 millones de dólares en el caso del Meduca, ¿no? Y no solamente no se cumplió con el 7%, lo cual el presidente viene diciendo hace rato y el ministro Chapman, como que eso es incumplible cuando es una ley que están obligados a cumplirlo y ahí donde opera nuevamente, se entroniza el carácter dictatorial de este gobierno, que cualquier ley, y esto lo quiero volver a enfatizar, ahora voy al tema de la dictadura, que no va a haber un día que no tengamos que referirnos a cómo está operando en lo concreto. O sea, si venimos aquí a hablar de que el gobierno es una dictadura, pues ya no es nuevo, ya lo sabemos, pero tenemos que denunciar todos los días cómo opera como dictadura a través específicamente de el resquebrajamiento y la vulneración del orden jurídico, que es como suelen hacerlo, eso más la represión. Entonces, ahí no solamente no se respetó el presupuesto del 7% y no solamente han dicho que no lo van a hacer, sino que lo están haciendo, o sea, no respetándolo, y con la consecuencia de que nos vamos a seguir encontrando las escuelas en mal estado, la falta de personal idóneo acompañando la actividad docente, que son, vaya, aunque la gente no lo sepa, las escuelas necesitan contables, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, aseadores, administradores, y ni hablar de los docentes. Entonces, ahí vemos cómo cuando ese presupuesto baja, como el presupuesto de funcionamiento nada más el 1%, el de inversión, vaya, si hay inversión, pero eso son los negocios, cuando tú lo vas a ver, estamos hablando de los negocios, o sea, lo que este país, este gobierno, este presupuesto le está diciendo al mundo es, miren, ya la empresa privada puede contar con dinero fresco porque hemos trabajado bien y diligentemente para que las tasas de interés bajen, ¿no? Y ustedes pueden adquirir préstamos para venir a invertir a Panamá y nosotros podamos utilizar también los préstamos de inversión extranjera en nuestro negocio, que llegan al Estado y el Estado pasa derechito, no al bienestar social, sino a las empresas nuestras. Yo creo que esa es la lógica del presupuesto de lo que estamos, de lo que se está hablando ahora. El sector educativo, entonces, es uno de los más golpeados y por eso que tuve que este gobierno no tiene ningún proyecto en especial en educación, pero bueno, no me voy a centrar ahí, ese es un tema, ya está viendo lo que está pasando en las universidades, pero solamente quiero decir que el impacto económico sobre la sociedad, en eso me quiero mantener en este punto, el impacto sobre aquel al cual se le redujo el presupuesto o que es la víctima de la reducción presupuestaria del Estado, por ejemplo, esos 4.888 empleados públicos que el Estado admite haber destituido, ¿no? Si tú le agregas la mediana de salario que tiene un funcionario público en este país, que bueno, algunos lo van a creer, pero aunque no lo crean son 1.200 más o menos dólares, ¿no? Tú vas a ver que eso al final va a terminar afectando la economía porque son gente que no va a poder consumir. ¿Qué van a hacer esas personas? Porque este gobierno aporta a que la empresa privada lo está esperando con las manos abiertas para darle un empleo cuando eso no es así, ¿no? Y yo quiero, y lo voy a ver, aunque cada vez hay menos confianza sobre la Contraloría que dominan el Contralor Flores y este señor
del secretario general de la Contraloría, ¿no? Que tienen una política de, vaya, de verdad reducir el Estado y de ocultar las cifras tal y cuales se están produciendo. Para ello lo importante es que las cifras que aparezcan son las que hacen creer a la gente que hay confiabilidad en el Estado. Entonces, estos son puntos que no podemos... Y ¿dónde amanecemos? O sea, amanecemos ahí. Lo que estoy diciendo es qué pasa después de la protesta. Lo otro es, y entonces ya su propuesta de inversiones está ahí. Y lo otro es que es importante que a veces resquebrajado las instituciones, porque cuando hablamos de estar en una dictadura, hablamos de que están pasando cosas con el resto de las instituciones que bien están funcionando, ¿verdad? Entonces ahora eso nos obliga a vigilar exhaustivamente el órgano judicial, a vigilar la asamblea, es decir, la otra estructura que tendrían que estar sirviendo como contrapeso. Pero entonces te amanece con cosas como, espérate, el presidente va nombrando un nuevo magistrado y ha dicho que él no va a tomar en cuenta para nada el pacto por la justicia, lo cual en realidad casi ningún presidente lo toma en cuenta, pero él debería preocuparse más por su 9% de popularidad en que las otras instituciones tengan credibilidad y por el contrario, lo que hace es que se levanta con un discurso en el que dice, yo no voy a tomarlo en cuenta a ellos, vaya, que se compadece con todos los otros discursos que viene diciendo. En algún momento vamos a publicar algo sobre el discurso, el discurso autoritario del presidente. Entonces te dice, no, yo voy a nombrar los magistrados y yo no tengo por qué acatar eso. En vez de, o sea, se ve que no le importa nada con el tema de cómo lo percibe la población, pero él no se da cuenta que le va metiendo puntos a la cesta donde están vaya, la gran cantidad de documentos que lo acreditan como dictador, ¿no? Entonces cree que esa cosa, él lo hace y va y le mete, no me importa si hoy se da discurso donde se muestra autoritario, hace cosas como esta, todo el desarrollo de la sociedad civil lo ignora y él piensa que no está pasando nada. Ya verá, ya verá si no está pasando nada. Entonces yo creo que ese es otro elemento de Panamá que hoy tenemos y que depende de nosotros mantenernos fiscalizando los órganos del Estado. Eso es parte de las tareas esenciales para que funcione, porque ya ves cómo estaba la denuncia de Jorge Hernández que decía que el órgano judicial tampoco está funcionando. Eso es lo que no podemos permitir. Ahí es donde tenemos que demostrar la fortaleza de la sociedad civil, es decir, rehusarnos a que la dictadura cumpla su misión de atemorizar y de silenciar a la gente y por el contrario, en todos los escenarios a lo que nos corresponda ser sistemático, no solamente en la denuncia, sino en la organización para que no se logre esto. Y por otra parte, otra de las cosas que sigue caminando, porque son tres en los que me quiero parar, que tal vez tiene que ver con esa tarea que nos quedan, que dice Jorge, es el tema de los norteamericanos, ¿no? Que está tomando mucho vuelo y yo quería, es un tema que tampoco podemos soltar diariamente, porque vaya, ya hemos dicho que nuestra hipótesis es que a esta dictadura la sostiene el ejército de los Estados Unidos con su política de ganar amigos. En el caso de Panamá no es ganar amigos, es imponerse, ¿no? En la región y ahí hemos podido notar cómo en Costa Rica, en Guatemala, en República Dominicana y en Honduras también se están produciendo movimientos importantes del ejército norteamericano en apoyo a la construcción de infraestructura, en apoyo a, la, a actividades militares, a entrenamiento. Por ejemplo, allá también, así como en Panamá también estuvo Marco Rubio, en El Salvador, en Costa Rica y en Guatemala entre el 1 y el 6 de febrero. Fueron discusiones bilaterales que mantuvo. También estuvo Pete Hegseth, así como estuvo en Panamá, ¿no? Ha estado por allá. Kristi Noem estuvo en Panamá y en Costa Rica y en Honduras con visita programada ahora en junio de 2025. Y tengo todo un inventario de actividades que ellos tienen en esos países que acredita la hipótesis nuestra de que no solamente se están preparando en Panamá, sino que nos están ganando con aliados este, está alineando a la región para su guerra con China, ya lo ha dicho Jorge, pero yo creo que es muy importante que en este espacio, además de decir lo que pasa, digamos dónde, cuándo está pasando para mantener la credibilidad que tiene este selecto grupo, ¿no? De Ahora, analistas. Y quiero terminar
que sin embargo yo no quiero decir que el gobierno de Mulino lo tiene todo consigo, porque uno de los temas principales es que se deshaga de los chinos, ese es uno de sus compromisos, ¿verdad? Y el conflicto fundamental está en el tema del puerto, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Bueno, aquí con la buena noticia de que los chinos no se han dejado y no somos, y están reclamando entre el 30 y el 20% de su derecho a participación, ¿no? A través de la empresa COSCO, o sea, esa es Chinese Shipping Costco Chicken. Operation Limited, que Ujú. su origen es desde el 2016, que es una importante empresa del Estado chino. Ahí va a haber problemas. Ellos son los que están construyendo los puertos allá en Perú y que tienen una importante inversión en la región. Vaya, es una empresa enorme que tiene Enorme, sí. 118.000 empleados en el mundo. Imagínense, y ella a nivel legal es la que está haciendo la pelea con BlackRock y con la intención del gobierno norteamericano. Entonces, no se trata de un mango. Entonces, las grandes contradicciones que empieza a tener el gobierno no las tiene. Hay muchos actores que han bajado su fuerza a nivel local, pero a nivel internacional el gobierno tiene su resistencia, ¿no? Entonces, otra resistencia que tiene el gobierno es que el movimiento popular y los actores sociales que ha querido desaparecer, pues no lo ha logrado desaparecer. No, hoy hay una reunión de pueblo unido, y lo que la gente está haciendo es pasarse a la modalidad de lucha contra una dictadura. Y cuando habla de lucha contra una dictadura, caracteriza cuáles son las cualidades de la dictadura, y entonces se acopla a un nuevo tipo de lucha social, ¿no? Que eso es uno de los logros que yo creo en la conciencia del movimiento popular. Y bueno, esa es la situación un poco que no debemos olvidar. Siempre me parece que la idea es un poco poner a la gente en contexto de dónde estamos, ¿no? Bueno, mira, en esa línea se fue Alberto, pero retomo contigo, Jorge, porque Toño nos situó en el tema de la soberanía, uno de los ejes que tú planteaste, que sí que es válido y que sí que se estuvo discutiendo por allá por Centroamérica. Y en ese sentido, Toño y Jorge, que me interesa tu planteamiento. Creo que las miradas distintas frente a cada uno de estos ejes o temáticas, como lo queramos identificar, eh, va a ser la diferencia a partir de ahora. Creo que las dinámicas colectivas que estuvimos discutiendo por allá y que por aquí también lo venimos discutiendo en este grupo, nos, la verdad que nos orillan a de una vez por todas entender que, por ejemplo, los pueblos originarios tienen sus propios planteamientos y su propia planificación frente a estos mismos ejes, como lo debe entender el resto de las organizaciones sociales desde sus propios espacios. Yo por ahí vi que había una reunión como de Alianza Pueblo Unido, no sé si ayer o hoy, para no sé qué temas, pero vi el anuncio bien, bien por la organicidad, pero insisto como antes, igual te insisto ahora. Cada espacio con sus actores, cada espacio con sus actores, cada espacio con sus actores. eh, la dinámica que debemos construir a partir de ahora frente a este gobierno, que no respeta nada, que no respeta orden, como tú bien lo expusiste, Jorge, al inicio del programa, que se plantea una ruptura, lo planteó el gobierno, una ruptura con el orden constitucional, con el imperio de la ley, con las formas de organicidad de arriba para abajo y de abajo para arriba. En ese escenario descontextualizado y realmente confuso, porque también hay que decirlo, lo que no podemos es plantear una dinámica igual que antes, que la cosa estaba menos confusa. Realmente Sí, tenemos que plantearnos cada quien desde su espacio, bien por eso, vuelta y reitero, las dinámicas que correspondan, las dinámicas que correspondan. Insisto en eso.
yo creo que estamos, estamos colocados en una situación distinta a la de hace un año o a la de 2023, 22 o 19, inclusive el 2012. O sea, el avance continental de la ultraderecha, la instauración de un gobierno eh, ultraderechista en Estados Unidos, la principal potencia del continente y todavía principal potencia militar a nivel mundial. Estamos dentro de su ámbito cultural de influencia definitivamente que ejerce, una, ejerce un efecto sobre, sobre la realidad de nuestro país. Bien, y yo no me atrevería a decir que eh, lo que sucedió en la coyuntura no fue productivo políticamente. Yo pienso que en efecto es productivo. A veces hay procesos que no le corresponde otra condición en la historia que su aislamiento. Bien, así como hay revoluciones triunfantes que son aisladas y aparente o parcial o temporalmente derrotadas en la historia. Recordemos la Francia napoleónica tras la reinstauración de la Santa Alianza, pero hubo cosas que ya fueron irreversibles. Entonces creo que si llega a decir que todo es irreversible, creo que es importante señalar que las organizaciones sociales no han sido masacradas, como sucedió en Chile en el 73 o en otras latitudes de América Latina en la década de los 60, 70. No existen las condiciones tampoco de la primera década del 70 eh, en Panamá. Creo que es importante rescatar el acumulado de esa experiencia que ayudó a develar a la verdadera naturaleza del poder político en este país, la verdadera cara que actualmente posee el régimen. Es un régimen dictatorial, no es un régimen para nada democrático. Eso se refleja pues en la percepción de la población. Un gobierno que ahora mismo no cuenta con el apoyo de la población según las encuestas definitivamente. Y solamente a través de este alto nivel de represión fue que se pudo sofocar las posibilidades de éxito de la movilización social desde una especie de insurgencia callejera, ¿no? Creo que también es importante introducir el aspecto político en la lectura de la realidad de los movimientos sociales. Pienso que las fórmulas no solamente pueden ser de resistencia social, también tienen que ser en un país como este, donde hay un alto índice de participación política electoral de la población en las elecciones. Claro, todas las elecciones son el mismo día también. Si las elecciones fueran en días diferentes, habría que ver cuál sería el nivel de participación, pero lo cierto es que esa es la realidad en nuestro país. El voto no es obligatorio, como en otras latitudes. Estas son cosas que tenemos que también analizar para entender mejor a nuestro pueblo. Entonces, es importante que estos ejes temáticos no solamente sirvan para reagrupar socialmente las fuerzas populares desde su núcleo más radical, sino que también nos permita contestar esta contraofensiva de la ultraderecha continental y de la ultraderecha local a través de una ofensiva en el campo político, porque definitivamente todo indica que el discurso electoral del año 2029 va a estar caracterizado por estos ejes temáticos: la necesidad de las organizaciones sociales de un oxígeno
Ahora, Bien, estoy de acuerdo especialmente las contigo, Jorge, sindicales. pero ¿qué es lo que estamos discutiendo aquí? Qué pena que se fue Alberto. En que, nada, tenemos que analizar la realidad actual en el contexto del momento, pero también en, por ejemplo, los procesos cercanos a este momento que fueron, por ejemplo, los del 22 y del 23. Mm, Y objetivamente hablando, Jorge, con un gobierno que era mucho más débil que este, aunque bueno, menos represivo, pero era menos débil que este, se le fue complicado el accionar al gobierno de Nito porque había una ofensiva del movimiento social organizado y no organizado de manera compartimentada. Y yo creo que Porque también, Rebeca, tenemos que eso tener la fue, madurez de reconocer, de reconocer la trayectoria y las formas ideológicas de las agrupaciones políticas. O sea, José Mulino es un hombre que no tiene arraigo con las bases indígenas, las bases campesinas, no ha caminado los barrios de este país, no estudió en la Universidad de Panamá, no ha estado vinculado a las luchas patrióticas, no tiene ningún tipo de vinculación sentimental ni concepto de identidad con la cultura popular. Por el Esas cosas contrario, se también ha estado influyen. vinculado con la Cámara, con los empresarios de Estados Esas Unidos, cosas, la Cámara claro, Americana, con esas todo lo cosas que él está influyen, vinculado. esas cosas influyen a la hora de lo que ha sucedido. O sea, no está condicionado por un aparato de mediación electoral político como el Arnulfismo, el PRD, etcétera, en donde hay liderazgos de base vinculados a movimientos educadores, movimientos indígenas, por ejemplo. Inclusive habría que hacer la lectura de cuál fue el resultado electoral de ciertas candidaturas en determinados segmentos de la población que jugaron un papel en esta coyuntura y qué mirada tiene el poder político. Considera que son enemigos públicos los indígenas, los educadores, el movimiento obrero, cuyo sector más organizado dudo que haya hecho campaña en función de José Mulino. Eh, es decir, sectores organizados del país con una agenda de intereses populares. Entonces creo que es importante reconocer eso porque es parte de la crítica y la autocrítica que tenemos que hacer porque son los elementos que nos ofrece la historia y la realidad para poder estudiarlos y para poder incidir en ellos de manera militante, ¿no? Como decía Méndez, estos eventos, el ACAS, el Claxo, etcétera, son la complementación teórica, pero se necesita la parte de Lenin, la parte de la acción, la parte de convertir los análisis sociales en posibilidades políticas, ¿no? Un poco combinando a Gramsci y Lenin, se necesitan los dos. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso es que no tengo una mirada nostálgica ni derrotista de lo que sucedió. Es que solamente aquí nada más faltó, honestamente, tanques en las calles, compañeros. Entonces, sabiendo lo que sucedió, producto del nivel de fuerza de las organizaciones populares, una acumulación, hubo un golpe fuerte a partir de la represión, hay que recomponer y hay que hacer el análisis de la fuerza, hay que reagrupar la fuerza y hay que aprovechar todas las contradicciones que existan en la sociedad para oponerla a la entrega de la soberanía y para oponerla a lo que pretenden hacer. Ahora están planteando para el 2027 una nueva constitución. ¿Cómo en estas condiciones de represión judicial, con dirigentes huyendo, ¿ah? Donde hay dirigentes sindicales, grupos amenazados de ilegalización, una universidad amenazada desde afuera, se suspendieron las garantías en Bocas del Toro y aquí se habla de que se va a convocar
una Por eso, constituyente ellos pueden accionar cuando tienen focalizado objetivo, pero para hacer el modelo de compartimentar no van a Estado, poder. para hacer el es obvio, modelo, compañero, que tú no puedes citar una constituyente desde una dictadura. no se puede, No se honestamente no se puede. puede Eso, aceptar. eso está en el plano vaya, no quiero decir lo ridículo porque es tan serio que no le puede llamar ridículo. Así es, ellos le han puesto Eso fecha. es, esa es como vaya, cuando hubo por ahí una constitución Ahí que el se responsable de desgasta la, y después sale un artículo que le da el poder a un solo hombre, todos los poderes. el responsable de la llamada alfabetización dijo que espera que para el mes de marzo o abril se haga el proceso de elección de los constituyentes inspirado en el modelo del 46. O sea, Wow. que fue un modelo bastante restringido de Sí, participación. sí, Ahí no se sí. está hablando de una constituyente originaria, sino de una constituyente controlada para dar entonces el golpe estratégico a los movimientos sociales y al pueblo No, eso panameño. ni que Dios lo quiera, hermano, O ni sea, que esa va Dios a lo Bueno, ser una quiera. constituyente para que retrocedan todos los así es. alcances, todos los Las logros sociales conquistas, todas del las país, conquistas todas las Todas las sociales. conquistas, conquistas ¿no? sociales, el estado del bienestar, lo que queda ahí, pues, el Así carácter es. oficial de la Y universidad, su le dan autonomía, el golpe mortal a nuestro código de trabajo. O sea, lo tienen Bueno, bien eliminan, planificado. y tampoco la van a poder someter a referéndum, porque si llevan eso, entonces serían derrotados. Así que yo no así. sé cómo van a hacer una constituyente en la cual no hay ni Entonces participación popular ni aval creo No, que, popular. pretenderán imponerla, pienso yo. creo que es No, importante, no digo que no, lo que yo estoy diciendo no es lo absoluto, es lo que yo puedo decir y habrán otras miradas y otros aportes que también son válidos, pero creo que hay que politizar el análisis social porque necesitamos aprovechar todas las contradicciones que presente el escenario de la realidad nacional para poder enfrentar a la ultraderecha extrema que actualmente ocupa el poder. Hay quien dirá que, bueno, es un eslogan, eso de la ultraderecha. Yo pienso que no. ¿Qué más se puede demostrar? O sea, ya nada más falta que empiecen a secuestrar y a matar gente y aparece bueno, gente tirada Bueno, por la en calle de Panamá, la ciudad. seamos claros, en Panamá, una pequeña aporte histórico. En Panamá no había, creo yo, muchas personas a las que pudiéramos llamar ultraderecha, pero ya las hay. sí, A la hay, es correcto. Ya correcto, las sí. hay en la medida que tuvieron Tengo que que, decirlo. vaya, que moverse más hacia la derecha para lograr los objetivos que quieren lograr. Entonces, Así es. ahora ya podemos hablar en propiedad de que aquí hay una ultraderecha, representada por el presidente y por todos aquellos que están de acuerdo en los métodos que él implementa para imponer el logro de sus intereses. Y en varios países, Toño, antes en Argentina, hace unos 20 años atrás, nadie se quería Nadie se considerar de derecha. pensaba eso. Así Ahora hay es. quienes se reclaman nueva derecha libertaria, inclusive defienden, hacen apología del gobierno de Pinochet, varios candidatos en Chile, el CAST, que es uno de los que Matei y otro cuyo apellido no recuerdo, los tres candidatos de la derecha contra, bueno, la concertación Sí, la socialdemócrata. ultraderecha ha ido avanzando, Toño, en nuestro Bueno, territorio y bueno, la ha ido verdad que avanzando y tiene conspicuos representantes tal cual. en la élite, en la burguesía judía del país. Y se articula a nivel internacional, Méndez, Rebeca, Sí se están reúne. articulados, sí, Exacto. sí Habría lo que ver están. Panamá a quiénes manda y a dónde van, pero se reúnen a nivel internacional, se han reunido recientemente en Paraguay y han definido como los próximos objetivos de esta segunda parte del año las elecciones en Colombia, las elecciones en Chile, las de Bolivia, que son la próxima semana. Ahí no veo la cosa muy bien. Realmente la fuerza del cambio histórico está dividida en cuatro pedazos. Sí, Andrónico, que se le abrió a Evo, Evo Morales, que está llamando al voto. Ahora, si tú unes los cuatro, están en la primera vuelta. O sea, que ahí se ve que la falta de unidad en la élite política reflejará algunas diferencias en la base también, claro. forma ideológica, etcétera, sin duda alguna. Y tal vez a veces la confianza de estar tantos años en el poder hace subestimar al enemigo y ahora las principales candidaturas que aspiran a la primera y segunda vuelta son de derecha. Eso Bueno, es triste, ¿no? quiero agregar Yo algo puedo- a lo que está diciendo, pero en la versión local.
estamos hablando de la conformación de una ultraderecha en Panamá y ese es un tema que no habíamos tocado. Así Lo mismo es. acabamos de mencionar y lo tenemos que nutrir ahora. Sí, Una, señor. ultra, Yo, se me ocurrió, una ultraderecha, Toño, que es pro-yanqui, porque claro, bueno, otro mira, factor, voy a dar un ejemplo de un individuo. A ver, ya aquí hay alguien que está en carrera política, que empezó con un discurso bien populachero, o sea, buscando el aval de las bases, pero que en el corto ejercicio que tiene ya ha estado dispuesto a borrar una comunidad urbana por implementar terminar de implementar un proyecto urbanístico. Y ese es esa un cuadro persona ahí. ha Sí, aparecido en el varios alcalde, ¿no? escenarios con vestido militar. Sí, sí, cómo no. ¿No? Entonces, cuando tú lo vas a ver, porque ahora hay que ir a rastrear los ojos, ya mencionamos la palabra, ya mencionamos el descarto, el concepto. Ahora vamos a tener que ir a ver en qué escenario, qué discurso y cómo, porque esto que ha pasado con el presidente, vaya, ya lo hemos dicho en documentos, esto que no podemos seguir tampoco diciendo que es que Mulino es vaya, el tipo que representa la ultraderecha y es la ultraderecha en Panamá. No, él es el Sí, representante de un grupo que necesitaba ese modelo de es gobierno un para grupo. implementar. Y ese grupo es el que podríamos empezar a caracterizar como un grupo de ultraderecha que han utilizado su individuo particular con la... Y que es transversal, y que es Ajá. transversal en lo político, porque en el gobierno hay elementos del PRD, hay elementos de cambio democrático, hay elementos de RM, e inclusive ese sujeto que simpatiza con el nazi-sionismo, eh, no corrió en la oferta electoral del actual presidente, pero forma parte Sí, de está ese en mini ese grupito Sí, yo círculo. creo que de, los Él demás forma parte del círculo. Yo creo que los demás son instrumentales. Esa claro, amalgama que se hizo de gente de distintos partidos y todo lo demás, y hay de todo, ¿no? Eso. Pero los que están detrás, que necesitaban esa amalgama para operar, para darle un grupo de estabilidad al gobierno, a esos son los que hay que identificar. claro, Yo siento que toda esa torre de Babel, no, arca de Noé, torre de Babel sería para otra metáfora. Ese arca de Noé que se conformó como el gobierno frontal donde hay un poco de gente que vaya en el Ministerio Social, una gente toda, voy a utilizar un término, la juventud toda random, porque eso es lo que son, gente random, dicen los muchachos, pues, ¿no? sí, Vamos a decir desubicados, pues, perdidos, en otra, que llegan ahí por sus propios intereses y aprovechándose de un momento. Pero cuando tú lo ves, no tiene ningún tipo de incidencia ideológica, ni tienen incidencia ni siquiera económica, son el sujeto económico, pero sí son actores. Mira, y te lo digo, todo el gabinete social prácticamente. Todo el gabinete social, un gabinete que no tiene, vaya, un gabinete que no expresa ninguna vinculación real con los sectores con lo que tiene que tener algún grado de interlocución. Entonces, sí es importante ubicar estos grupos Sí, que sin van a mantener subestimar a lo que Panamá, dice Toño es además correcto. vinculado con los Estados Unidos. Mira, yo voy a hablar un poquito más de frente y de fondo, y lo voy a dejar aquí, pero voy a empezar a presentar el escenario. Son los vínculos objetivos y efectivos de los Estados Unidos desde allá hacia acá y de acá hacia allá. así es, ¿No? Y entonces eso habría que irlo nutriendo poco a poco. Y bueno, es lo que esperamos hacer en los próximos programas, ¿no? claro, me parece Sí, muy bien ahí donde ha a- llegado Toño haber es justo. descubierto Ahora, esa gente. escúchenme, yo creo, Toño, sin subestimarlos, como bien lo dices tú, que evidente no tienen un nivel importante de organicidad entre ellos y eso es un elemento a favor de nuestra dinámica. Y En yo el creo que sentido, algo importante, Rebeca, es que no tienen base social porque no han logrado resolver temas cero concretos. base social, así es. A diferencia, por ejemplo, de otras ultraderechas que han podido tal vez atacar el tema de la inflación o en el caso de Bukele, el tema de la inseguridad, acá no ha logrado conseguir una base social orgánica más allá de la represión. eh, 400 comisionados y más de 20.000 uniformados y el aparato del Estado y los medios de comunicación y el poder económico. Sí, porque, Este, por ejemplo, sin duda alguna, una base pero no tiene, orgánica, escúchame, no una la base tiene. orgánica con la que ellos pensaban
que podían estar contando es aquella que está bajo la égide de uno de sus principales asesores, ¿vale? Que es el responsable del laboratorio ese con las juventudes, que Ujú. muchos han salido de ese laboratorio y son diputados, el asesor Brenner. Pero lo cierto es que en la práctica no han logrado que esas juventudes se articulen a nivel de base a esta plataforma, a esta propuesta Recordemos, neofascista que se están planteando. Rebeca, que esa tendencia llega montándose encima del populismo del señor que está asilado en Colombia, cuyo discurso no era exactamente lo que ha hecho este presidente. Bien, no digo que en el ejercicio del poder hubiera hecho algo diferente, sino más bien su discurso, ni el propio presidente actual fue a los debates para decir que iba a aumentar la edad de jubilación, que iba a suspender las garantías constitucionales, que iba a ilegalizar Suntrax, no dijo nada de eso, no prometió eso. Entonces, por esa vía llegan al poder y resulta que tienen muchas contradicciones porque no tienen esa organicidad que tú señalabas, Exactamente. no cuentan con la base social y a esta altura no ha logrado resolver el tema del chen-chen. Esos son factores, Además, pero esos son factores. incluso con el Chenchen, Jorge, por eso es que yo veo a un año el asunto en positivo, porque ellos llegaron con los mismos ejes que tú planteaste, en esa pequeña base orgánica que tenían con esos jóvenes, que muchos de ellos llegaron a ser hoy diputados. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, el tema de las garantías fundamentales, el tema de la libre asociación. Y no sé hasta dónde llegaron a incorporar el tema de la soberanía, creo que ahí se quedaron cortos. Pero lo que sí no se plantearon en su estrategia fue el tema de el comunitarismo, y por ahí es donde Bueno, nosotros le vamos Rebeca, a dar la en la cabeza. plataforma de ellos está bien clara. Ellos van para mí es un lugar donde tú escalas con cierta facilidad. No nos vamos a llamar a engaño. Ellos son un proyecto del futuro y ni siquiera están, todavía están, todos están pegados con su Exacto. loro. Y su objetivo uno es el discurso contra la corrupción. O sea, no han Sí, logrado, la incluso corrupción era se un ve que eje. han tenido un momento de debilidad en la construcción de su partido. Por ahí los dos elementos más fuertes se fueron a reunir allá. La alcaldesa se fue a reunir allá con el compiguo nuevo harbariano, que fue a buscar allá todo lo que tiene que buscar para vendérsenos como la panacea en el futuro. Pero ellos siguen ahora, ellos en esta vuelta van a quemar el poco arraigo popular que tenían. Todo el Total. resto de ellos, Sí. el resto. Pero en este país va a estar dos, con el apoyo del imperio y de la élite para levantar vuelo, así que tampoco hay que subestimarlo, ¿no? Me saluda Tomás. Sí, hombre, él no le importa pasearse por la cámara como Oye, ya. hey, nos tenemos que ir porque si no, no sale el programa a las 5, gente. Listo, Mira, cómo no. tenemos todavía mucho que abordar desde este nuevo planteamiento que nos hemos, pues, hemos definido a partir de hoy en función de esta transición en la que está no solamente el movimiento social, sino también Hay la que política madurar que las se ha ideas. planteado este gobierno. Mira, el tiempo, los hechos cambian. Hay fenómenos que permanecen, pero hay muchos elementos de detalle que son, hay que mantenerse sobre ellos, porque si no cambiamos con lo que está cambiando, si no interpretamos los cambios, no interpretamos nada. Pues yo, por ejemplo, yo le critico a la vieja izquierda, a la vieja, no a ninguna de las que estamos aquí, que no cambian los parámetros de análisis, no cambian las luces, no cambian. No. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a caracterizar cosas nuevas porque nuevas cosas están Porque hay pasando. nuevos actores O sea, también, aquí Toño, hubo, mira, y lo que no sintetizo nos aquí, gusten. aquí hubo un shock de la élite en el 2023. Sí, total. Ellos tuvieron su para atrás, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el nuestro, pero con mucho acumulado, como el que Jorge ha señalado, que no estamos en las manos vacías. Con las manos Así Yo creo vacías que es. hoy día en la lucha de hay clase. que ubicar, Toño, hay que ubicar la clave, una clave que es sociopolítica, un poco parecido a lo que hizo Linera en Bolivia después de su año de cárcel. Ajá. Empieza a Claro. hacer una lectura pues de la realidad y de la historia boliviana e identifica el factor indígena.
Totalmente. a partir de la experiencia del 79, que los indígenas de Bolivia, después de 200 o 300 años, lograron hacer un cerco estratégico a la paz. Y No, ahí se dio yo, cuenta, fuera de las estructuras de la COP, de la Central Obrera, y de las agrupaciones políticas de la izquierda tradicional, ahí se dio cuenta que ahí había una clave. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que identificar cuáles son las claves materiales y las claves ideológicas para poder avanzar. Totalmente. Mira, me bueno, quedo con mira, esa. Dime, Toño, que nos tenemos que ir. Dime, Toño, y rapidito. yo también, sí, mira, no, yo creo que eso amerita que nos sentemos con los actores de nuestros sectores a hacer una evaluación. En este momento Los están pueblos sentados los sectores que indígenas y las luchan. juventudes también, porque hay juventudes y juventudes. En Eso lo estos vamos a hablar en el momentos están próximo. sentados los sectores que luchan, pero no están sentados los Rebeca, sectores que piensan. la clave es claves materiales, pero también las claves ideológicas, es decir, la forma subjetiva de la población. ¿Hasta cuándo con Tomás? Oye, no vamos, no vamos, porque Eso es Tomás ya importante. está dañando el programa. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Saludos a Saludos. todos nuestros pueblos originarios. Ayer era el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de Día de agosto. lucha, cómo Día no. de Saludos. lucha y de resistencias, de Bueno, usted resistencia. vieran lo que escuchamos ayer de Bocas del Toro, de manos de los dirigentes nuestros, ayer estuvimos allá en Santiago. Fue una cosa impresionante, estuvimos recogiendo toda la Eh, película a nivel nacional, fue impresionante. No, por hay eso, cosas por que no eso. se saben acá. ¿Cómo no? Exacto. ¿Cómo no? Ey, nos vemos y nos escuchamos. Nos comprometemos a recogerlo, organizarlo y divulgarlo. Es Así es. correcto, es Muy bien. correcto. Nos vemos, compañeros. Esto fue Pregonando Ideas Saludos. por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Saludos, saludos.